días a todos. Hoy en la mañana se conocerá la medida de coerción contra Raúl Rizik Jeb, acusado de violencia física, verbal y psicológica contra su esposa, la señora Alexandra Mejía Alcalá, con quien estuvo casado durante 27 años, y ella actualmente es la presidente de la empresa que lleva sus dos apellidos, Mejía Alcalá, y una empresa muy conocida, fundada hace casi 70 años, y que vende productos de consumo masivo. Y nosotros ponemos mucha atención a este caso porque, número uno, esto de la violencia contra la mujer es una grave epidemia muy trágica. Tenemos una altísima tasa de feminicidios, muchos casos de denuncias. No los voy a agobiar con datos hay muchos, pero solamente dos. En los últimos 5 años han sido víctimas de feminicidios 438 mujeres. Y en el primer trimestre de este año, según datos de la policía, ellos asistieron 35 denuncias diarias de violencia. O sea, cada día, el promedio fue cada día 35 denuncias. Uno lee, relee este dato porque no parece real, pero es real. ¿Por qué también tratamos este caso? Porque se distorsiona mucho la realidad a través de los medios, en algunos casos a través de las redes. Entonces, al que denuncian, o sea, siempre tiene un argumento de defensa. Quieren destruir mi carrera política, mi carrera artística, me quieren atacar por ser empresario. Y otro argumento que se utiliza es que luego del divorcio, en el proceso de reparto de los bienes, la otra parte, la que dice ser la víctima, quiere sacar ventaja. Eso generalmente está presente y eso se ha requete estudiado. ¿Por qué también ponemos atención a este caso? Porque generalmente la mujer teme hablar, teme denunciar. Y mientras mantengamos esto en silencio, el riesgo de la mujer de perder la vida aumenta. Vamos a ver que matan mayor cantidad de mujeres. Entonces hay que hablar. Pero ¿qué pasa? Esto es muy complejo, no es tan fácil. No es decirle a la mujer, habla, denuncia, porque existe lo que se llama el círculo de la violencia. Es algo tan complejo que conozco terapeutas que son psiquiatras que se mantienen estudiando, tienen como 5 o 6 doctorados que dicen, yo no trato casos de violencia de género. Eso es muy complejo y se lo dejo a los especialistas en esa área, aunque ese psiquiatra trata todos los casos que se pueden presentar por los múltiples estudios que tienen. Durante un tiempo estuve trabajando con sobrevivientes de violencia y tenía frente a mí una persona con un moratón, una herida, o sea, que había sido agredida en varias ocasiones. Y decía ella, no, pero él me quiere, fue que yo lo provoqué, yo sé que él va a cambiar, él es bueno, él me ama, nos amamos. Y uno dice, o sea, ¿cómo entender eso? El círculo de la violencia. De ahí la importancia de preparar en el área a jueces, fiscales, abogados y todo el que tenga que ver con eso. Y nosotros como periodistas también lo tenemos que hacer. ¿Por qué también tratar este caso? Muchas veces la gente dice que esto solo se presenta en determinados niveles socioeconómicos. No, está presente en todas las clases sociales, en todos los niveles económicos. Lo que pasa es que hay un grupo más pudiente que generalmente se cuida más. No quiere mostrarse vulnerable, no quiere mostrar eso, o por razones económicas, sociales o lo que sea. ¿Y por qué también doy seguimiento a este caso? A raíz de una exclusiva que logró una colega en el día de ayer. Porque tratamos quizás por primera vez este caso cuando fueron allanadas oficinas, la casa, otras propiedades de Raúl Rizik, que había una orden de conducencia contra él, el Ministerio Público, la policía estaba detrás de él y no lo encontraban. En esa ocasión recibió una información y caí en el gancho en que han caído otros periodistas atribuyéndolo al Ministerio Público, algo que no era del Ministerio Público, sino que lo mandaba una oficina de un periodista. Pero lo aclaré ese mismo día y qué bueno que los datos, por lo menos los que di, no eran erróneos, eran correctos, pero la fuente no fue el Ministerio Público. Después de eso se produjo la detención, que él se resistió, ese video circuló y ahora, en el día de ayer, la señora Alexandra Mejía Alcalá ofreció su testimonio junto a Mariel León, una de sus abogadas, a Edith Febles. Y ese testimonio yo invito a todo el mundo a que lo vea
porque permite entender. Ustedes dirán, ¿es una versión del caso? Claro que sí, es una versión, pero creo que ella fue muy valiente y explica muchas cosas. Lo primero que mucha gente se pregunta, óyeme, 27 años de matrimonio y ahora después del divorcio es que pone esta denuncia. ¿Y por qué? Y ella lo dijo, por miedo a la retaliación y por miedo al daño mayor que pudo haberme hecho a mí y a mi familia. Fue su explicación. Por eso no lo dijo antes. Y con unas palabras que ojalá que lo puedan oír, decía, yo no sé qué nos pasa, aunque sintamos nuestra integridad violada, aunque nos veamos amenazadas una y otra vez, no denunciamos. Ella se pregunta el por qué y decía también cómo la otra persona cambia. Dice, de repente está muy tranquilo y de repente se torna muy agresivo. Según ella, él bebía mucho y cuando bebía, la agresividad aumentaba. Entonces ahí está el componente del miedo. Por otro lado, ella dice que no le temen a nada ahora. ¿Por qué? Porque después de haber soportado la muerte, que sobrevivió ella a la muerte de su único hijo, Raúl Karim, que murió de leucemia, un jovencito, 20, 21 años, dice que ya es capaz de superar lo que sea. Y dice además que su hijo, que según ella fue víctima de amenazas y golpes de parte de su padre, antes de morir, le decía, ¿y qué esperas, mami? Porque ella pensaba divorciarse. Dice, ¿qué estás esperando, mami? Dice que eso le da tranquilidad y fuerza. Sobre cuándo comenzaron estas amenazas, estas agresiones, estos comportamientos en contra de ella, de violencia, según ella denuncia, dice que desde el primer año de matrimonio. Oye, ¿por qué no se separó? Dijo que se iba a divorciar, pero que viene de una familia muy conservadora y que su familia, sus padres le dijeron que esperara, que hablaron con él, hablaron con la familia de él y le dijeron, él prometió cambiar, espera un poco. Y luego a los 4 años nació su hijo. Hay un episodio que esa información me la habían mandado el primer día que di esos datos de algo que ocurrió en la boda de una sobrina. Regresaron de la boda, ellos dos comenzaron a discutir según la versión de la señora Alexandra, porque él quería ir a cenar, ella estaba muy cansada, ella no quería, y según ella, él le dio un trompón. Y el hijo que estaba detrás, 17, 18 años, reaccionó dándole al padre. El padre devolvió eso con golpes y lo amenazó de muerte. Esos son de los hechos que ella cuenta, al igual que en una ocasión, ella dice, en cuanto a la empresa, dice, bueno, él era presidente, la dirigía originalmente su abuelo, luego su padre, luego su hermano que murió, actualmente está a cargo de ella, de una hermana y de 2 sobrinas. Entonces, durante 2 años, ella estuvo en Nueva York cuidando a su hijo que tenía leucemia y dejó a un lado la empresa. Dice que en esa ocasión su entonces marido era el presidente. Cuando regresó, dice que el entonces presidente, Raúl Rizik, estaba boicoteando su trabajo, no le permitía cumplir con sus funciones. Se reúne la asamblea, que estaban determinando lo de la sucesión de herederos, y ahí le limitan las funciones a Raúl Rizik, siempre de acuerdo a la versión contada por la señora Alexandra. Ya se necesitaban 2 firmas, no solamente la firma de él, y le quitaron algunas funciones. Y que él, según ella cuenta, reaccionó de manera muy violenta cuando vio esas actas de la asamblea. Llamó con una serie de insultos por el altoparlante a las sobrinas que ocupaban posiciones ejecutivas en la empresa, tiró todo al escritorio, se fue de la empresa, no volvió y que como a las 2 semanas regresó. Según ella y su abogada, Mariel León, a lo que esperan en la audiencia en el día de hoy, que se conoce medida de coerción, porque dice la abogada Mariel León, yo no creo en mandar a la cárcel a todo el mundo por una medida preventiva, pero hay que garantizar, número 1, la integridad de la señora Alexandra y de toda su familia. Y número 2, hay que garantizar la presencia de él en todo el proceso. Y decía, hasta el momento, porque la orden de conducencia tenía 3 meses, él no ha
no se ha hecho presente y por eso se teme el que se pueda garantizar su presencia durante todo este proceso. Son de las cuestionantes que ellos tienen. Entonces, hoy, como decía, se conoce esta medida de coerción. Vamos a ver qué ocurre. Otro elemento importante que ella explicó, porque esta denuncia ahora no lo hacía antes por el miedo y porque ahora también dice que no fue ella que lo inició. Y esto lo explicó la abogada Mariel León, porque en ocasiones anteriores aquí en Sol de la Mañana hablamos con los abogados de ambas partes, que todo se inició por una querella que puso él, pidió orden de alejamiento contra ella, porque ella le había sacado la ropa de la casa, se quejó y le piden a ella que vaya a la unidad de género de violencia. Y cuando fue allá, es que la fiscal le dice, pero la víctima en este caso es usted. Le hacen unas evaluaciones y se confirmó, según explicó la abogada, que tenía el síndrome de la mujer maltratada. Y ahí entonces comienza este proceso. Y ya finalmente, en cuanto al económico, dice la abogada y dice ella que no hay problema. Se casaron hace 27 años por comunidad de bienes y ahí eso incluye los bienes que tenían antes, lo heredado, lo producido durante el matrimonio y que eso se va a dividir religiosamente 50-50, que no hay ninguna duda sobre eso. Así que esperemos la decisión que se tome hoy en cuanto a la medida de coerción contra Raúl Rizik Yep por la acusación de violencia física, verbal y psicológica contra su ex esposa. 8 minutos. Tenemos